0 y 0. Esa es la clasificación contra el fuego de un material del que probablemente nunca has oído hablar. 0 propagación de llama, 0 desarrollo de humo. La puntuación más alta posible en la prueba ASTM E84. El estándar que determina si las paredes de tu casa pueden convertirse en una trampa mortal durante un incendio. Este material no solo resiste el fuego. Sobrevive 100 días bajo el agua sin perder integridad estructural. Detiene el impacto de una madera de 2x4 lanzada a 90 millas por hora, y después de 25 ciclos completos de absorción y secado, mantiene el 100% de su resistencia, mientras que los materiales tradicionales empiezan a fallar. Ahora, compara esto con lo que tienes en tus paredes. El OSB pierde alrededor del 40% de su resistencia tras exposición repetida a la humedad. El yeso pierde aproximadamente el 52%. Materiales que se queman, se deforman, absorben agua y se desintegran bajo condiciones extremas siguen siendo el estándar en millones de viviendas modernas. La química detrás de este material fue patentada en 1867, hace 159 años. No es una tecnología nueva, no es experimental. Fue utilizada en proyectos de gran escala, incluyendo aproximadamente 8 millones de pies cuadrados instalados en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Incluso uno de los edificios más altos del mundo, Taipei 101, lo utilizó en sus paredes y techos. Y sin embargo hay algo extraño. No puedes comprarlo fácilmente en la mayoría de tiendas de materiales de construcción en Estados Unidos. No aparece en los sistemas constructivos tradicionales. No está integrado en los códigos prescriptivos que definen cómo se construyen las casas. Mientras tanto, la industria del yeso y el OSB mueve aproximadamente 29,5 mil millones de dólares al año. Materiales que arden se pudren, desarrollan moho y fallan bajo tormentas siguen dominando el mercado. El material que podría reemplazarlos no desapareció por fallar. Desapareció porque funcionó demasiado bien. Se llama Magnesium Oxide Board, MgO. Bienvenido al legado olvidado. El archivo se abre en 1867 París, el año de la Exposición Universelle. En un laboratorio en la orilla izquierda del Sena, un químico de 54 años mezcla un polvo fino con una solución salina concentrada. Su nombre es Stanislas Sorel, hijo de un relojero pobre que no podía permitirse enviarlo a la universidad. Un hombre que se enseñó a sí mismo química y metalurgia en una época donde el conocimiento estaba reservado para una élite. 30 años antes, Sorel ya había cambiado el mundo una vez. Inventó el proceso de galvanización recubriendo hierro con zinc fundido para evitar la corrosión. Su talento no era la invención por curiosidad, era resolver problemas de degradación, detener el óxido, detener el deterioro, detener el paso del tiempo sobre los materiales. Ahora observa cómo la mezcla en su crisol comienza a endurecerse. Óxido de magnesio finamente molido combinado con cloruro de magnesio concentrado. Lo que resulta no es un simple compuesto. Es un material que se siente como piedra pero con un peso significativamente menor. Puede moldearse, puede pigmentarse, puede convertirse en superficies continuas o en piezas estructurales. Cuando mide su resistencia a la compresión, los números desafían toda lógica de la época. Entre 10.000 y 12.000 libras por pulgada cuadrada. Más fuerte que el cemento Portland, que típicamente alcanza entre 7.000 y 8.000 libras por pulgada cuadrada. No solo es más resistente, también es más flexible, más elástico, menos propenso a agrietarse bajo tensión. Sorel documenta su descubrimiento en la revista científica Comptes Rendus, de la Académie des Sciences, volumen 65 páginas 102 a 104. El título es Directo sur, un nouveau ciment magnesien, un nuevo cemento magnesiano, un material más fuerte, más resiliente y potencialmente más duradero que cualquier alternativa disponible en ese momento. Pero este no era solo un avance de laboratorio.
Era una base química que cambiaría la forma en que entendemos los materiales de construcción. Una reacción que no depende de altas temperaturas industriales como el cemento Portland. Una química que se activa a temperatura ambiente, más eficiente, más controlable. Lo que Sorel descubrió en ese laboratorio no era solo un nuevo material. Era una anomalía en la historia de la construcción. Una fórmula que desafiaba las limitaciones físicas de su tiempo. Y sin saberlo, acababa de crear el origen de todo lo que hoy conocemos como MgO. Pero Sorel no fue el primero en introducir el magnesio en la construcción. Mucho antes de que la química moderna pudiera aislarlo, ya estaba presente en algunas de las estructuras más duraderas de la historia humana. No como protagonista, sino como un componente oculto dentro de materiales naturales. En la sección de la Gran Muralla construida durante la dinastía Ming, se utilizó cal dolomítica, una mezcla natural que contiene calcio y magnesio. Esta cal se combinaba con arroz glutinoso creando un mortero sorprendentemente resistente. El magnesio no era el objetivo, pero estaba ahí contribuyendo silenciosamente a la durabilidad de una estructura que ha resistido siglos. En la antigua Roma, el concreto volcánico incluía compuestos de magnesio presentes en la puzzolana. Ese mismo concreto sigue en pie después de 2000 años. Puertos, templos y estructuras que han sobrevivido al agua salada, a terremotos y al paso del tiempo. El magnesio estaba presente, pero nunca fue comprendido completamente. En 1883, el puente de Brooklyn se construyó utilizando cemento Rosendale, derivado de piedra caliza dolomítica, con entre 14% y 30% de contenido de magnesio. Nuevamente, el elemento estaba ahí integrado en la resistencia del material, pero sin ser aislado como componente principal. Décadas después, alrededor de 1918, el ejército japonés utilizó el cemento de Sorel para fortificaciones en Manchuria. Cuando las fuerzas de Mao recuperaron la región, heredaron esa investigación. Ese conocimiento se trasladó a los programas de construcción de presas en China durante la década de 1970 y eventualmente dio origen a la industria moderna de paneles, MgO. El magnesio siempre estuvo ahí, durante milenios, en muros, puentes y estructuras que sobrevivieron más que cualquier edificio moderno promedio. La diferencia es que nunca fue el foco principal, nunca fue aislado, nunca fue optimizado. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué un material con esta historia desapareció del uso dominante? La respuesta no está en la física, está en la economía. El cemento Portland se volvió barato. La producción industrial a gran escala, junto con energía accesible, redujo drásticamente su costo. Al mismo tiempo, el cemento magnesiano tenía una debilidad temprana, la lixiviación de cloruros bajo exposición prolongada al agua. Una limitación específica que abrió la puerta a que el cemento Portland dominara el mercado. A mediados del siglo XX, el yeso drywall se convirtió en el estándar para interiores en Estados Unidos. Ligero, económico, rápido de instalar. El Portland ganó por precio. El yeso ganó por velocidad. Pero ninguno ganó por física. Lo que Sorel descubrió en 1867 permaneció durante décadas como una curiosidad científica. Pero en el siglo XXI, los ingenieros decidieron poner esa química a prueba bajo condiciones reales. No en teoría, no en laboratorio académico, en escenarios que simulan incendios estructurales completos. El 17 de febrero de 2022, en un laboratorio de Intertech en San Antonio, Texas, se preparó un ensamblaje de pared para una prueba crítica. La configuración era simple en apariencia, una estructura de acero, cubierta por 2 capas de paneles MG, o de 12 milímetros en cada lado. Pero lo que iba a suceder no era simple. La prueba seguía el protocolo ASTME 119, el estándar que reproduce las condiciones de un incendio real dentro de un edificio. La temperatura dentro del horno superó los 1900 grados Fahrenheit, con exposición sostenida durante horas. Este no es un escenario controlado, es el equivalente a una casa en llamas. Y luego, ocurre algo que desafía la lógica convencional. A medida que la temperatura aumenta, el material comienza a liberar vapor de agua.
Aproximadamente 30 libras de vapor emergen desde el interior del panel. No es daño, es química activa. El hidróxido de magnesio se descompone y libera agua enfriando el sistema desde dentro. El material no solo resiste el fuego, lo combate. Después de 2 horas de exposición directa, la prueba no termina. Se abre la puerta del horno y se aplica una descarga de agua a alta presión sobre la estructura supercalentada. Este es el momento donde la mayoría de materiales fallan. El choque térmico destruye la integridad interna, pero los paneles EMG permanecen en su lugar. No se desprenden, no se desintegran, no permiten la penetración de agua. La estructura retiene aproximadamente el 94% de su resistencia después de 2 horas de fuego. Ahora compara eso con el estándar actual. El drywall de yeso, incluso en su versión resistente al fuego tipo X, alcanza como máximo una clasificación de 1 hora. A aproximadamente 400 grados Celsius comienza a perder integridad estructural. Se convierte en polvo. El MgO no se derrite hasta alcanzar cerca de 2800 grados Celsius. La diferencia no es incremental, es fundamental. Y esto no es el único experimento que rompe las expectativas. Durante pruebas de humedad, los paneles MG fueron sometidos a 25 ciclos completos de absorción y secado. El resultado, 100% de retención de resistencia. En las mismas condiciones, el OSB pierde alrededor del 40% y el yeso pierde aproximadamente el 52%. Agua, fuego, ciclos extremos. 3 de las fuerzas más destructivas en la construcción moderna. Y en cada una de ellas, el comportamiento del MG no coincide con lo que la industria considera normal. Los números no encajan en el marco tradicional. Un material que no se quema, que no se degrada con agua, que mantiene su estructura bajo condiciones extremas. Esto no es una mejora, es una ruptura total con el sistema existente. El fuego no es la única fuerza que destruye edificios. El viento convierte objetos comunes en proyectiles. Los terremotos aplican cargas cíclicas que fatigan las estructuras hasta el fallo. Y en estos escenarios los materiales tradicionales vuelven a mostrar sus límites. Entre 2014 y 2018, en la Universidad de Curtin, en Perth, Australia, los investigadores Wen-Su Chen y Hong Hao realizaron una serie de pruebas diseñadas para simular el impacto de escombros durante huracanes y tornados. Utilizando sistemas neumáticos, dispararon vigas de madera de 2x4 a velocidades superiores a 40 metros por segundo, aproximadamente 90 millas por hora. Los resultados fueron directos. Los paneles estructurales tradicionales con OSB sufrieron lo que los investigadores denominaron fallo por punzonamiento localizado. El proyectil atravesó el material. La barrera estructural colapsó en el punto de impacto. Pero cuando repitieron la prueba utilizando paneles SIP reforzados con MG y malla de acero, el comportamiento cambió completamente. El impacto fue absorbido. La estructura no colapsó. El material resistió. OSB falló. MG se mantuvo. Este no es un detalle menor. En zonas de huracanes, la mayoría de daños estructurales no provienen directamente del viento, sino de los objetos que el viento lanza contra los edificios. Una pared que resiste el impacto es una pared que mantiene la integridad del hogar. Pero la prueba más crítica no ocurre en el impacto, ocurre en el movimiento repetido. En la Universidad de California, Berkeley, el profesor Khalid Mosallam realizó pruebas sísmicas sobre ensamblajes SIP en el centro Pier. Estas pruebas no simulan un solo evento, sino ciclos continuos de carga y descarga, replicando el comportamiento real de un terremoto. El resultado fue claro. Los sistemas SIP pueden soportar hasta un 50% más de fuerza sísmica antes de fallar en comparación con estructuras tradicionales de madera. No es una mejora marginal. Es un cambio de escala en la resistencia estructural. Piensa en lo que esto significa. Un material que no solo resiste el fuego, sino que también soporta impactos a alta velocidad, que no se degrada con agua, que puede absorber cargas dinámicas sin colapsar. En la construcción moderna, estos eventos se tratan como amenazas separadas: fuego, agua, viento,
terremoto. Pero aquí un solo sistema responde a todos ellos. Y eso rompe completamente la lógica sobre la que se diseñaron los materiales tradicionales. Para entender por qué este material cambia todo, hay que mirar cómo se construyen realmente las paredes. No como una superficie, sino como un sistema. Una pared moderna no es una sola capa. Es un ensamblaje de múltiples materiales, cada uno resolviendo un problema distinto. Imagina una pared tradicional como un sándwich. Las capas exteriores, el pan, están hechas de OSB o drywall. En el interior el relleno es aislamiento, normalmente fibra de vidrio o espuma. Entre estas capas existen huecos juntas, espacios donde el aire, la humedad y el fuego pueden infiltrarse. Cada material cumple una función, pero también introduce una debilidad. La madera puede pudrirse, el yeso puede desintegrarse, el aislamiento puede retener humedad. Y cada unión es un punto potencial de fallo. Ahora cambia el pan por un material mineral. MgO. Un panel que se comporta como piedra pero reforzado con fibras que le dan flexibilidad. Un material que no se quema, no se pudre y no alimenta el moho. Un material que puede ser cortado con herramientas estándar y fijado con tornillos como cualquier panel convencional. Cuando colocas estos paneles en ambos lados de un núcleo de espuma rígida, EPS-XPS o poliuretano, obtienes un sistema completamente diferente. Un solo componente que funciona simultáneamente como estructura, aislamiento térmico, barrera de aire y acabado interior. Esto se conoce como SIP Structural Insulated Panel. Pero aquí está la diferencia clave. No hay cavidades internas. No hay espacios ocultos. No hay rutas invisibles para que el fuego se propague o el agua se acumule. El sistema es continuo, cerrado, integrado. El resultado es una pared que no depende de múltiples capas vulnerables. Es una sola unidad. Una estructura que elimina las debilidades antes de que puedan aparecer. El argumento más fuerte contra cualquier material nuevo no es técnico, es económico. No importa cuánto mejor funcione si cuesta más. Y a primera vista el MgO parece perder esa batalla. Un panel de MgO de media pulgada cuesta aproximadamente entre $1,50 y $3,50 por pie cuadrado. El drywall tradicional cuesta entre $0,30 y $0,70. En comparación directa, el MgO es varias veces más caro. Pero esa comparación está incompleta. Porque no estás comprando solo un material, estás comprando un sistema completo. Cuando utilizas paneles SIP con MG o eliminas múltiples componentes del proceso constructivo, no necesitas estructura tradicional de madera. No necesitas instalar aislamiento por separado. No necesitas capas adicionales de sellado de aire. No necesitas drywall interior independiente. Todo está integrado en un solo elemento. Y eso cambia completamente la ecuación de costos. Los datos muestran que las construcciones con SIP pueden reducir hasta un 55% del trabajo de estructura y mano de obra, y aproximadamente un 41% en costos de montaje, comparado con sistemas de madera convencional de 2x6. Un ejemplo concreto lo demuestra. Una vivienda de 1.200 pies cuadrados requiere aproximadamente 150 horas de trabajo para montar la estructura utilizando SIP. La misma vivienda construida con método tradicional requiere cerca de 750 horas. 5 veces más tiempo. Pero el dato más revelador viene del análisis completo de costos. En el proyecto Duke Street Cottages, en Carolina del Norte, los paneles SIP tenían un sobrecosto inicial de aproximadamente $14,000 en materiales. Pero al incluir ahorro en mano de obra, eliminación de procesos, reducción en sellado de aire y menor tamaño de equipos HVAC, el resultado final fue un ahorro total de $35,291. No un sobrecosto, un ahorro. Aproximadamente 65% menos en costo total del sistema. El material cuesta más, pero la casa cuesta menos. Y eso rompe otra de las suposiciones más fuertes en la construcción moderna. Porque cuando el material superior también resulta más económico en el sistema completo, la pregunta ya no es técnica ni financiera. Se convierte en algo mucho más incómodo. Si la física es clara y la economía también,
Entonces la pregunta inevitable es esta: ¿por qué no se usa en todas partes? La respuesta no está en la ingeniería. Está en el sistema que decide qué materiales pueden ser utilizados. El sistema de construcción en Estados Unidos no funciona preguntando si un material es mejor. Funciona preguntando si ese material está aprobado dentro de un conjunto específico de normas. Es un sistema prescriptivo. Si un material aparece en la lista, se puede usar. Si no aparece, no importa cuán bien funcione. El drywall de yeso está cubierto por la norma ASTMC 1396. Está directamente referenciado en los códigos de construcción y en NFPA 5000. Un constructor puede comprarlo e instalarlo siguiendo las instrucciones y pasar la inspección sin cuestionamientos. El OSB tiene certificaciones APA y también forma parte del sistema aprobado. Mismo camino, mismo resultado. Aprobación automática. El MG o no tiene ese camino. No existe un estándar ASTM dedicado específicamente a este material. A pesar de haber sido patentado en 1867 aún, en 2026, el desarrollo de una norma específica sigue en proceso bajo el ítem UK7 0508 dentro del Comité C17. Esto significa que cada vez que alguien quiere utilizar MG o en un proyecto, debe recurrir a una excepción. Una vía alternativa dentro del código, la sección 104.11 del IBC, que permite materiales y métodos no tradicionales. Pero esta vía no es automática. Cada proyecto debe ser aprobado individualmente. Cada jurisdicción decide de forma independiente. No existe aceptación nacional generalizada. La única ruta formal de evaluación es a través de ICC-ES, bajo el criterio AC386. Y hasta 2026, solo 5 productos cuentan con informes activos de evaluación. 5 productos para un material con 159 años de historia. Ahora observa quién controla el sistema. El mercado del drywall en Estados Unidos fue valorado en aproximadamente $15,6 mil millones en 2023. El mercado de OSB en Norteamérica añadió otros $13,88 mil millones. En conjunto, cerca de $29,5 mil millones en ingresos anuales. La Gypsum Association participa en 11 comités ASTM. Publica el manual Y A600, utilizado directamente en códigos ICC y NFPA. Sus miembros incluyen empresas como USG, Georgia Pacific National Gypsum y otras grandes corporaciones. El American Wood Council representa más del 60% de la industria de productos de madera en Norteamérica, más de $21 mil millones en nómina anual, y sus propios representantes lo dicen abiertamente. Si la industria no participa en estos comités, existe el riesgo de que se establezcan normas desfavorables para sus productos. Ellos escriben los códigos, controlan los estándares, definen qué materiales existen dentro del sistema, y el MG o no está en esa lista. Pero el sistema no se mantiene solo con códigos. También se sostiene con percepción. Y en este punto la historia del MG sufrió uno de los golpes más efectivos. No desde la física, sino desde la calidad del producto en el mercado. Entre 2009 y 2015, una ola de paneles MG o de baja calidad provenientes de China inundó los mercados internacionales. Estos productos utilizaban cloruro de magnesio con niveles de cloruro libre entre 5% y 10%, muy por encima del menos de 1% presente en productos de alta calidad. El problema no era el material en sí, era la formulación. En ambientes húmedos, estos paneles comenzaron a absorber agua del aire y liberar salmuera corrosiva, una sustancia que dañaba tornillos, estructuras metálicas y componentes cercanos. Imagina la situación. Un contratista instala estos paneles confiando en sus propiedades. 2 inviernos después, recibe una llamada. Las paredes están sudando agua salada. Las estructuras metálicas internas están corroídas. Los sistemas de fijación están fallando. El costo de reparación en Dinamarca alcanzó aproximadamente 2.000 millones de coronas danesas.
alrededor de 300 millones de libras esterlinas. El error fue claro: material mal fabricado. Pero lo que ocurrió después fue más importante que el fallo mismo. Ese problema específico, limitado a productos con alto contenido de cloruros, se utilizó para desacreditar toda la categoría del MgO, incluyendo paneles basados en sulfato que nunca presentaron ese problema, incluyendo productos de bajo contenido de cloruro, que superaban todas las pruebas. Grandes fabricantes de materiales tradicionales comenzaron a publicar advertencias sobre el Mg, o sin diferenciar entre calidades, documentos que hablaban de riesgos sin explicar el origen real del fallo. Sin embargo, estudios posteriores indicaron que el problema se resolvía con control adecuado en la mezcla y en el proceso de fabricación. No era una limitación fundamental del material, era un problema de calidad industrial. Pero en la comunicación del mercado esa diferencia desapareció. El fallo se convirtió en narrativa, y la narrativa se convirtió en barrera. Pero incluso si superas los códigos y la percepción, aún queda otro sistema que bloquea la adopción: el sistema financiero. Para que una vivienda sea financiada, necesita ser valorada. Y esa valoración depende de comparables locales. Casas similares construidas con materiales similares, vendidas recientemente en la misma zona. Pero hay un problema: casi no existen viviendas construidas con MgO. Sin comparables, los tasadores no pueden asignar valor con confianza. Las guías de entidades como Fannie Mae requieren juicio subjetivo cuando se trata de construcciones no tradicionales. Y cuando hay incertidumbre, el sistema elige la opción más conservadora. El resultado es directo: mayores pagos iniciales, financiación fuera del sistema estándar, mayor riesgo percibido. Y eso reduce la demanda. El problema no termina ahí. Las compañías de seguros tampoco han actualizado sus modelos para reflejar el comportamiento real de estos materiales. No existen incentivos claros como primas reducidas para construcciones con Mg, o a pesar de su resistencia al fuego, al agua y al impacto. Incluso programas diseñados para resiliencia como IBHS Fortified, con más de 70,000 certificaciones en 31 estados, no reconocen específicamente el uso de paneles MgO. Y luego está la cadena de construcción. No existen programas de formación estandarizados para instalar Mg o a nivel nacional. Los contratistas que no conocen el material tienden a aumentar sus precios o rechazar los proyectos. Los proyectos se vuelven más caros. La demanda se mantiene baja. Y como la demanda es baja, nadie aprende a trabajar con el material. No es una conspiración. Es un sistema que se refuerza a sí mismo. Pero el sistema no es impenetrable. En algunas ciudades algunos constructores han encontrado la manera de atravesarlo, no cambiando las reglas, sino aprendiendo a moverse dentro de ellas. En Miami, Florida, una empresa llamada Innova Panel obtuvo una certificación que la mayoría de constructores nunca ha visto. La aprobación Miami DADE NOAA 14-1200 2.6, diseñada para zonas de huracanes de alta velocidad, superiores a 185 millas por hora. Su producto es un sistema SIP basado en MgO. Paneles con capas externas de entre 6 milímetros y 30 milímetros unidas a núcleos de espuma rígida. Un sistema diseñado no solo para resistir, sino para sobrevivir. Un equipo de 5 personas puede montar una estructura completa de 1,200 pies cuadrados en aproximadamente 9 días. Una vivienda de 4,100 pies cuadrados puede cerrarse en 30 días. 9 días para tener una casa completamente envuelta. En Las Vegas, una empresa llamada Boxable logró algo aún más significativo. Obtuvo la certificación ICC-ESESR-4725, cumpliendo con los códigos IBC 2021 y RC 2021, y regulaciones en estados como Florida, California y ciudades como Los Ángeles. Esto representa uno de los niveles más amplios de cumplimiento normativo para sistemas MgO en Estados Unidos. Sus unidades modulares se fabrican en planta y se ensamblan en sitio, reduciendo tiempos y variabilidad de construcción. En Reno, Nevada, el arquitecto Tim Sweeney lidera proyectos que integran MgO con principios de casas pasivas.
No solo resistencia, sino eficiencia energética extrema. Sistemas diseñados para reducir al mínimo el consumo energético, manteniendo confort interior constante. Pero la evidencia más contundente no está en certificaciones, está en desastres reales. En Jones Island, Carolina del Sur, un tornado destruyó múltiples viviendas, casas completamente colapsadas. Pero una vivienda construida con SIP y paneles MG permaneció en pie. Daños menores. Ventanas rotas. Estructura intacta. En Panama City, Florida, el 10 de octubre de 2018, el huracán Michael impactó como categoría 5, con vientos de 170 millas por hora. Una vivienda de 3.800 pies cuadrados construida con SIP resistió 3,5 horas dentro del ojo del huracán. El revestimiento exterior se desprendió. Parte del techo metálico falló. Pero los paneles estructurales evitaron la entrada de agua. La integridad estructural se mantuvo. Mientras tanto, a pocos kilómetros, la base aérea de Tyndall sufrió daños por más de $1.000 millones. Los datos no están en teoría. Están en pie después del impacto. El contraste internacional hace que la situación sea imposible de ignorar. Mientras en Estados Unidos el MG enfrenta barreras regulatorias en otros países, ya es parte estándar de la construcción. China produce aproximadamente el 60% del magnesio del mundo y consume cerca de 71 millones de metros cuadrados de paneles MG cada año. Esto representa alrededor del 36,5% del consumo global. No es una tecnología marginal. Es infraestructura a gran escala. En 2008, durante los Juegos Olímpicos de Beijing, se instalaron aproximadamente 8 millones de pies cuadrados de paneles MGO en diversas estructuras. Proyectos de alto perfil donde el rendimiento no es opcional. Taipei 101. Uno de los rascacielos más emblemáticos del mundo utilizó MG en todas sus paredes y techos. Parte de su certificación LEED Platinum se apoya en este tipo de materiales de alto rendimiento. Después del incendio de Grenfell Tower, en 2017, donde murieron 72 personas, el Reino Unido revisó profundamente sus regulaciones de construcción. Materiales no combustibles con clasificación Euroclass A1 como el MGO se volvieron inmediatamente prioritarios. El país desarrolló el estándar PAS 670-2021, el primer sistema de control de calidad específico para MG, incluyendo pruebas de 90 días en cámaras de humedad para eliminar productos defectuosos. En el Reino Unido el MG está creciendo. En Estados Unidos requiere excepción. La diferencia no es técnica, es estructural. El patrón no es único. MG no es el único material que sigue este camino. En realidad, es parte de una tendencia más amplia dentro de la construcción moderna. Materiales superiores que logran adopción global, pero permanecen marginales en Estados Unidos. Los sistemas ICF, formas de concreto aislado, ofrecen hasta 4 horas de resistencia al fuego y pueden soportar vientos de 200 millas por hora. Sin embargo, su participación en el mercado sigue siendo mínima. El concreto aireado autoclavado AAC se utiliza en aproximadamente el 60% de las nuevas construcciones en Alemania. En Estados Unidos apenas existe un fabricante principal. La madera contralaminada CLT fue patentada en 1985. No fue incorporada en el Código de Construcción estadounidense hasta 2015, 36 años para ser reconocida oficialmente. El Hempcrete, un material carbono negativo resistente al fuego y al moho, fue prácticamente ilegal en Estados Unidos desde 1937 hasta 2018, debido a la confusión con su planta de origen. Su primera inclusión en el Código Residencial llegó en 2024. 81 años de retraso. El patrón se repite. Rendimiento superior. Adopción internacional. Participación mínima en el mercado estadounidense. Códigos diseñados alrededor de materiales existentes. Sistemas financieros que penalizan lo nuevo. Falta de formación en la cadena de construcción. Un ciclo que se refuerza a sí mismo. Los contratistas no aprenden nuevas tecnologías porque no hay demanda. No hay demanda porque los contratistas no las conocen.
Y así, los materiales que podrían eliminar daños recurrentes por desastres quedan fuera del sistema que financia, asegura e inspecciona las viviendas. La física no ha cambiado desde 1867. Las pruebas de fuego siguen devolviendo cero. Las pruebas de impacto siguen demostrando resistencia. Las pruebas de agua siguen confirmando durabilidad. Lo único que falta no es tecnología, es el camino dentro del sistema. No te dirán que Beijing utilizó 8 millones de pies cuadrados de MgO en 2008. No te dirán que después de 25 ciclos de humedad, este material mantiene el 100% de su resistencia mientras otros fallan. No te dirán que puede soportar hasta un 50% más de fuerza sísmica antes de colapsar. No te dirán que la química tiene 159 años y que aún hoy no tiene un estándar dedicado en el sistema que define cómo se construyen las casas. 0 y 0. La clasificación contra el fuego que debería haber terminado el debate. Un material que no se quema, que no se pudre, que no desarrolla moho, que no se rompe bajo impacto y que no aparece en el código prescriptivo. El panel MgO no responde a valoraciones, no responde a modelos de seguro, no responde a comités, responde a la física. La fórmula publicada por Stanislas Sorel en 1867 sigue existiendo, esperando a los constructores que eligen supervivencia sobre conformidad. Un sistema de muros que no se puede quemar, un material que no se puede degradar, una ingeniería que elimina ciclos de destrucción y reconstrucción. Una industria de 29,000 millones de dólares depende de la fragilidad. El material que elimina esa fragilidad fue excluido del sistema. Cada casa que sobrevive es evidencia. Cada constructor que aprende es una grieta en el sistema. Y cada decisión construye el futuro que el código aún no reconoce.